Santiago capítulo 1 versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, gracias por este momento. Gracias porque estamos acá permitiéndonos este espacio para poder conocer más de ti, profundizando y sintiendo más ese amor tuyo que nos hace alegrar nuestra alma, alegrar nuestra vida y llenarla, Señor, de ese gran amor. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos muestre lo que debemos de corregir y que nuestro corazón esté siempre dispuesto, además de recibir tu palabra, a actuar aquello que tú nos has enseñado que debemos de cambiar. Para que así, Señor, podamos estar más contigo, mejorar nuestra relación y poder mostrar más ese amor al que tú nos has mandado al ser luz de este mundo y a ponernos como luz de este para todos los demás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. La palabra nos enseña en este versículo cuando tenemos ese doble ánimo. Porque nosotros en nuestra vida hay momentos en que estamos muy felices, en que estamos muy alegres, pero hay momentos en que tenemos enojo, tenemos estrés, tenemos angustia, nos sentimos muy mal. Tenemos ese doble ánimo, pero el problema de nosotros está en no saber manejar nuestro ánimo. Porque en Dios sí, por esa humanidad que nosotros tenemos, podemos sentir tristeza, podemos sentir angustia, podemos sentir miedo. Nuestro corazón puede sentir esa angustia, ese desespero. Nosotros tenemos que en esa humanidad saber manejarla para que así viva el Espíritu Santo por encima de esa carne, de esa humanidad, para que nosotros no, aunque sintamos esto, actuemos mediante esa humanidad, sino mediante el Espíritu Santo. Por de Dios, doy lo mejor de mí, soy feliz con la otra persona porque la otra persona no tiene que ver con lo que yo siento. Entonces voy a tratar a esa persona bien, aunque yo me sienta mal, porque él se lo merece, porque tengo que mostrar ese amor de Dios. Y también mirar en nuestra vida cómo más también podemos ir corrigiendo para no permitir que esa carne y esos sentimientos de ella estén encima de lo que es ese amor de Dios, para que nosotros no tengamos así ese doble ánimo. Por eso es que en esa carne Dios nos dice en un versículo que todas esas angustias, que no se turbe nuestro corazón y que todas esas angustias se las ofrezcamos a Jesús. Jesús nos los dice en un versículo. Y es importante porque nuestro corazón se llena de mucha angustia, de mucho miedo, de muchas preocupaciones. Pero Jesús dice: déjenme eso a mí, entréguenme eso a mí, porque esto es algo que humanamente nos agota, que nos cansa, que no nos hace ver el amor de Dios, que no nos hace poder sentir su paz, poder sentir su tranquilidad y sentir ese amor para sí mismo también darlo. Entonces es importante que todos esos sentimientos se los entreguemos, se los confiemos y que siempre demos ese amor de Dios, tengamos esa felicidad también del Señor, porque Dios dice que tenemos que tener un corazón alegre y también tener esa diversión sana en Dios. Uno puede hacer chistes acerca de cosas agradables, cosas que sean buenas, no tienen que ser chistes malos del mundo, chistes que no agradan a Dios para así ser divertidos. No, podemos ser divertidos de muchísimas maneras, incluso esa diversión en algo bueno, en algo que no tenga que ver del mundo, va a hacer que esa relación con los demás sea mucho más bonita y más cuando lo hacemos para el agrado de Dios. Por eso nuestro ánimo no tiene que ser doble, no tenemos que estar tristes y estar felices y tratar bien y tratar mal y sentirnos un día bien o un rato bien y después estar en depresión, estar en ansiedad. No, porque es que Dios no nos creó de doble ánimo. Dios cuando nos creó perfectos y en ese ser perfectos nos creó con amor, nos creó con felicidad, no para que tuviéramos esos sentimientos, porque esos sentimientos son causa de nuestra humanidad por
por consecuencia de los pecados. Por eso es que esto no viene de Dios, y Dios por eso nos dice que el hombre de doble ánimo. Porque cuando estamos en Dios y cuando tenemos nuestra fe, no debemos de tener ese doble ánimo, porque vamos a ser inconsistentes en nuestro camino. No vamos a estar en esa dirección de Dios, sino que vamos a salirnos, un día vamos a entrarnos, otro día vamos a estar ahí, pero podemos descarrilarnos de ese camino. ¿Por qué? Porque un día vas a actuar como el mundo mediante esos sentimientos o en ciertos momentos, y otras veces vas a actuar como Dios dice. Entonces esto influye en tus decisiones, porque si tú actúas mediante esos sentimientos del pecado, mediante eso que no es el ánimo de Dios, entonces vas a tomar decisiones que te van a llevar a actuar mal. Decisiones que, ay, si yo me siento triste, no, mejor no voy a ir a la iglesia, mejor no voy a hacer esto que le agrada a Dios porque me siento mal. O no, no voy a perdonar a esa persona porque es que esa persona que días me trató mal o me hizo esto y, ay, no, yo no la voy a perdonar. Ya cuando sienta mi corazón, pues ya ahí sí, después, pero no, yo no la voy a perdonar. Entonces tomamos decisiones que son inadecuadas a lo que Dios nos dice, y otros días que nos sentimos bien o por momentos que nos sentimos bien, ay, sí, voy a ir a la iglesia porque yo sé que es lo correcto. O sí, voy a perdonarlo porque, ay, Dios nos dice que debemos de perdonar. Pero si ves la diferencia en tener ese doble ánimo a que tú estés mal y tú digas, no importa si esa persona me hizo algo malo, Dios me enseña que aún yo sintiéndome de esta manera, debo de perdonar, y lo perdono. O que yo, aunque me sienta mal, aunque pueda que esté en depresión, tenga muchos problemas, tenga ansiedad, aunque sienta esas cosas, porque incluso la depresión no es de Dios ni es algo que Dios nos llama, sino que es, la verdad, son por demonios, y también es un estado donde el mal quiere dañarlo a uno. Entonces, mucho cuidado con ello al pensar que es algo como normal, sino que no lo es. Es algo muy profundo en la fe que debemos de analizar, y por eso lo aclaro, porque no es algo que debemos tener como algo normal, sino ya fortalecidos en fe, verlo como un sentimiento que debemos de nosotros reprender y de afrontarlo mediante el amor de Dios, diciéndole no a ese sentimiento. Entonces, respecto a esto, nosotros si nos sentimos, si nos llega a tener ese sentimiento, entonces nosotros decimos, no, el amor de Dios me dice a mí que aunque yo me llegue a sentir mal, yo voy a ir a la iglesia, voy a servir, porque no depende de lo que yo sienta, sino de lo que siempre debo de dar con amor al Señor. Entonces, ¿ves la diferencia? Que ya no hay esa inconsistencia de caminos cuando tú decides actuar mediante el ánimo de Dios. Por eso es importante que no nos dejemos llevar con ese doble ánimo. Un día sí, un día no, unos ratos sí, otros ratos no. Ay, es que me siento mal, ay, es que esto, ay, es que lo otro. Sino siempre, mediante nuestra fe, manejar las emociones y mostrar ese amor de Dios, para que así nosotros no tengamos esa inconsistencia de arriesgarnos a que por esos sentimientos tomemos malas decisiones, o que por esos sentimientos nos descarrilemos del camino de Dios. Por eso es que Dios dice que el hombre de doble ánimo es inconsistente en sus caminos, y nos llama a que nosotros tengamos nuestro ánimo fijado en Dios para seguir ese camino recto y no correr el riesgo de descarrilarnos, de irnos, de abandonarlo o de irnos y volver, sino siempre de ser y estar en ese camino de Dios. Dios mío, te agradecemos por tu palabra. Gracias por hacernos ver en qué estamos teniendo ese doble camino, qué debemos de mejorar, cuál es ese doble ánimo que nosotros tenemos y cómo debemos de manejar nuestras emociones para siempre tener tu ánimo, Dios. Gracias porque mediante tu amor nos muestras que debemos de corregir, y todo lo que nos enseñas siempre es mediante tu amor. Tenemos ese gozo, esa paz y esa tranquilidad de saber que no nos corriges de mala forma, sino que mediante ese amor de Padre, mediante ese amor bueno, tú nos dices con amor en qué debemos de cambiar. Y te pido que siempre, Señor, no veamos tus reflexiones mediante el mal, mediante que tú lo dices de forma ruda, o que mediante que tú no los das de una forma
difícil, no, sino que siempre lo veamos, que cada reflexión que nos das, aunque sea dura o aunque sea difícil, la veamos mediante tu amor, ruda, difícil, sino que la veamos siempre en ese amor de Dios. Te agradecemos por tu Santo Espíritu y porque Él nos dio a entender este versículo, a profundizar más en nuestra vida acerca de Él y porque nos dio también a mostrar en qué debemos nosotros de cambiar mediante tu gran amor. Gracias por este espacio en el cual sentimos tu presencia, sentimos tu amor, en el cual nos cambias más a nosotros y también permites que mediante eso que vayamos nosotros a realizar podamos dar más tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Espero que te haya gustado este versículo, que lo veas como lo pedimos a Dios mediante el amor. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros llegamos a confundirnos de que la forma en que Dios nos los dice puede estar en contra o atacando algo que necesita ser cambiado en nuestra vida, ya sea un versículo que conozcamos, un versículo nuevo, y entonces nosotros lo tomamos como algo difícil o que Dios nos los dice con rudeza, pero no, es todo lo contrario. Siempre que veamos esto de esta manera, debemos de cambiar inmediatamente esa visión que el enemigo quiere ponernos por ese pecado que nosotros debemos de cambiar a verlo mediante el amor de Dios, todo ese amor que va a lo que Dios nos quiere enseñar. Y también que todo lo que Dios te haya hablado, que el Espíritu te haya dicho, mira, hay que cambiar esto, hay que mejorar esto, hay que hacer esto, lo hagas, porque Dios te lo da para cambiar eso en ti, para que tú tengas una mejor relación con Él, para que vivas en más paz y más tranquilidad en Dios y para que puedas ser esa luz en este mundo y dar ese amor de Dios. Nos vemos en el próximo versículo.